elefantes, encantadores de serpientes con sus cobras, pavos reales y bazares caóticos son la imagen que la gente suele asociar más a menudo con la India actual. La paradoja de la India es que su tradición convive día a día junto a antenas parabólicas, teléfonos móviles, automóviles y ordenadores. Al igual que con la serpiente encantada, a lo largo de los siglos infinidad de visitantes y turistas se han rendido a la fascinación de la extraordinaria cultura india, la cual es de una diversidad pintoresca, mística e incluso misteriosa. Tan antigua como las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, la India es única entre dichas sociedades antiguas, ya que su cultura y creencias han resistido infinidad de revoluciones interiores e invasiones exteriores. Se mantiene como la única sociedad del mundo con una vida basada en la religión y con sistemas sociales tan antiguos que 5000 años después se conservan intactos, sin mostrar signos de decadencia. Civilizaciones antiguas. India. Aunque las pinturas de las cavernas más antiguas, que datan del año 8000 al 3000 a.C., muestran a las gentes con arcos y lanzas cazando ciervos, aves e incluso jirafas o capturando ostras, los asentamientos excavados en la India pertenecen al periodo pre-Harapano. Se han hallado restos de cultivos de trigo y asentamientos de comunidades ganaderas del año 3500 a.C. en Baluchistán, el valle de Quetta y Kalat, todos situados en lo que hoy es Pakistán. Asentamientos similares han sido también hallados en Afganistán. La civilización de Harappa es muy importante por ser el mayor asentamiento encontrado en Harappa, en Pakistán. En él se pueden estudiar todos los periodos de esta civilización, incluido Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro fue lo que hizo saltar la chispa. El lugar sugiere lo que fue una gran entidad urbana en la India, sin ninguna conexión clara con Europa o con el resto del mundo habitado. Se necesitó mucho esfuerzo para descubrir las conexiones con Mesopotamia y poder mostrar cómo una pudo brotar de la otra. Lo que los arqueólogos han llegado a descubrir es que Mohenjo-Daro fue la punta del iceberg. La civilización de Harappa se desarrolló en torno al río Indo. Se han hallado muchos poblados a lo largo de este río, y se cree que existen muchos más todavía por descubrir. El periodo más temprano del que podemos hablar está basado en los datos que nos han proporcionado las excavaciones realizadas en Mohenjo-Daro. Esta civilización se remonta hasta unos 5000 años atrás en la historia. Observando los planos de las ciudades, comprobamos que son de un concepto extremadamente moderno. Tenían amplias avenidas y poseían una perfecta red de alcantarillas y canalizaciones destinadas a recoger agua de lluvia. La primera y mayor civilización urbana india, Mohenjo-Daro,
floreció a partir del año 2300 a.C. hasta el 1500 a.C. y fue descubierta accidentalmente por dos ingenieros británicos en 1856 que hallaron los restos de la ciudad buscando material para los cimientos de una red de ferrocarril que estaban construyendo. Los primeros signos de religión en la India pueden observarse en el arte de este periodo. La diosa madre adorada en esta sociedad evolucionó hasta convertirse en el dios hindú Kali. Otra importante diosa Harapana posterior sería identificada como Shiva. Un legado significativo de la civilización del Valle del Indo es el cultivo de la Gossypium arborem, la planta del algodón. El arte textil y del tintado también se originó aquí. Este fue uno de los aspectos por los que la India sería conocida en todo el mundo. Las mujeres de las ciudades del Valle del Indo probablemente vistieron saris similares a los que visten ahora. Los trozos de tela encontrados en Mohenjo-Daro muestran una técnica textil muy desarrollada, y este era el tipo de ropa que tanto valoraron en la antigua Grecia y Roma. Existía una enorme diferencia entre los ricos y los pobres, entre la nobleza y el campesinado. Mientras los nobles exhibían pomposamente terciopelos y capas bordadas, los pobres vestían nada más que prendas ásperas de algodón. De hecho, la ropa era bastante escasa. La riqueza de la civilización harapiana cambió drásticamente con la llegada de las tribus arias desde Asia Central, que se introdujeron en la India alrededor del año 1500 a.C. Algún fenómeno de la naturaleza, como un cambio drástico de temperatura, forzó a las tribus arias a abandonar las estepas de Rusia, conquistando la totalidad del mundo conocido hasta entonces. Los arios también cruzaron las montañas prohibidas de Hindu Kush hasta llegar a la India, provocando algunos cambios en su cultura. Poco después, los poblados del Valle del Indo se disolvieron y desaparecieron. La historia de los arios en la India llega hasta nosotros a través de su lengua, el sánscrito, su poesía, que fue memorizada y repetida de una generación a otra, y su religión, que es muy parecida al hinduismo moderno, practicado hoy por la mayoría de los indios. Los invasores arios absorbieron las creencias de las religiones indias. Los principales dioses arios tomaron los atributos de los dioses locales.
Los arios añadieron un nuevo dios a su panteón. Se trataba de Indra, dios de la guerra y también de la lluvia. Al ser un dios joven, Indra solía verse envuelto en peleas, bebía mucho y comía todo lo que caía en sus manos. Por entonces, se estaba gestando un sistema de castas. Fue engendrado en el propio tejido social. La gente empezó a dividirse en estamentos y hacían cosas que ya practicaban sus padres o abuelos. Así que las habilidades pasaban de padres a hijos y por tanto sus profesiones. El sistema social de castas era muy fuerte. La casta superior del sistema era la de los brahmanes. Le seguían los satriya, la clase guerrera. Tras ellos la clase administrativa y los shudras, que eran la clase baja. No estaba permitido el matrimonio entre castas para preservar la pureza de cada una. Fue en un reino cercano al Nepal, alrededor del año 565 a.C., donde nació el príncipe Siddhartha. Su familia pertenecía a los satriya, la casta guerrera. Siddhartha creció y renunció a su privilegiada vida. Abandonó a su joven mujer y a su pequeño hijo y se convirtió en un ermitaño errante en busca de la salvación espiritual. Siddhartha más tarde fue nombrado Buda, que significa el iluminado. Sus creencias fueron la base de la filosofía religiosa, que ponía énfasis en la compasión por el sufrimiento de los demás, la práctica de la meditación y el principio de que el deseo y el dolor son la causa del sufrimiento existente en el mundo. El budismo no convivió con ninguna otra religión en la India. Existían conventos de monjas budistas que permitieron a las mujeres dedicarse por completo a la vida religiosa. De otra forma, las mujeres no hubieran tenido independencia en la sociedad india del siglo VI a.C. Los brahmanes comenzaron a participar en las ceremonias religiosas que se celebraban en las familias, que anteriormente estaban dirigidas por las mujeres. Estas quedaron relegadas a un segundo plano. Los brahmanes se convirtieron en los dueños de la casa. El valor más apreciado de las mujeres era el mantenimiento correcto de la casa, y las que eran buenas eran tratadas como polvo de oro. Ellas se encargaban de la prosperidad familiar. En otras palabras, era una sociedad matriarcal la que encontramos a lo largo de este periodo. La evidencia la encontramos en la literatura. La misma literatura también nos ilustra con infinidad de episodios donde existen ejemplos de mujeres desarrollando papeles sociales extremadamente importantes y también políticos. Precisamente durante el mismo periodo que todos esos establecimientos patriarcales comenzaron a realizarse, existió una reina que gobernó desde Delhi. La influencia del budismo en la sociedad india todavía es visible, y algunas de las piezas de arte más selectas son en devoción a Buda. El budismo se expandió a lo largo de toda Asia y hoy tiene gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Durante el tiempo en que Buda comenzó su búsqueda espiritual, el reino de Gandhara se había subyugado a las leyes de los persas. Alejandro de Macedonia intentaba conquistar completamente este reino. Con la reputación de tierra de infinitas riquezas y criaturas fantásticas, la conquista de la India tentó a Alejandro el Grande. Cuando llegó a Taxila, la capital de Gandhara, en el año 326 a.C., Alejandro fue bien recibido por la gente del reino, que no opuso resistencia. Pero en su avance hacia Penyab se encontró con una oposición dispuesta a luchar, y aunque salió victorioso en el primer combate, su armada decidió rebelarse y rehusó a la lucha. Alejandro no tuvo otra opción más que llevarlos de vuelta a casa.
En los tiempos en que Ashoka llegó al trono, en el año 296 a.C., la única región de la India que no estaba bajo la dominación del Imperio Maurya era la gobernada por los Kalingas, el estado actual de Orissa. En el intento de preservar la tradición de sus antepasados, Ashoka se propuso adquirir el territorio del reino Kalinga. La subyugación de este reino a las leyes de la dinastía Maurya fue una masacre. El horror del sufrimiento humano conmovió a Ashoka, que se convirtió al budismo y abandonó su afán de poder y de conquista de otros reinos. Inmediatamente Ashoka anunció su decisión de dirigir el imperio de acuerdo a los principios budistas del Dharma, o justicia. Para dar a conocer sus creencias, Ashoka redactó 14 edictos que se inscribían sobre grandes pilares monolíticos distribuidos por todo el imperio. Ashoka fue venerado por presidir el primer gran concilio de sacerdotes budistas, en el que las escrituras religiosas fueron recogidas en escritos formales. Debido a las iniciativas de Ashoka, el budismo se convirtió en una de las grandes religiones del mundo, e incluso después de su decadencia dentro de la India, llegó a florecer en otros países asiáticos, tal y como lo encontramos hoy. El reino de Ashoka era administrado de forma impecable, y por entonces la sociedad estaba dividida en poblados rurales que suministraban comida y pagaban los impuestos necesarios para mantener el equilibrio del vasto imperio. El gobierno poseía burocracias bien estructuradas en las ciudades y los pueblos que dirigían cada uno de los aspectos de la vida de sus gentes. Para mantener las comunidades equilibradas, el gobierno ofrecía incentivos de tierras y ganado a los artesanos que se establecieran en poblados donde se necesitaba de sus habilidades. Se dieron cuenta de que existían artesanos que podían trabajar el oro, la plata, el plomo y el estaño. Y quedan todavía muestras de trabajos en hueso y marfil. Ashoka y sus gobernantes se dieron cuenta de que el bienestar del imperio provenía de la multitud de pequeñas comunidades de granjeros y que cada villa necesitaba sus herreros, sus alfareros y sus taberneros. Describiendo sus hábitos alimentarios, podemos asegurar que el trigo y las lentejas eran productos de primera necesidad, y aquellos que se lo podían permitir, que eran las clases más altas, lo acompañaban con carne, aunque era muy cara. El imperio Maurya se desintegró tras la muerte de Ashoka en el año 232 a.C. En el 184 a.C., el último emperador Maurya, un descendiente de Ashoka, fue asesinado por su comandante en jefe, dando fin a la primera gran dinastía india, que duró unos 140 años. El usurpador no tenía ninguna simpatía por los ideales budistas de compasión y tolerancia. Mató a muchos seguidores y destruyó infinidad de monasterios antes de instaurar el hinduismo ortodoxo. Los siguientes siglos vivieron muchas dinastías cortas y se alzaron y cayeron imperios en todo el continente. Fue un periodo que nos dejó un variado legado cultural. La escultura budista de la región de Gandhara combina la delicadeza del clasicismo griego con la serenidad estilizada de las imágenes indias. En el siglo VI después de Cristo, muchos de los invasores hunos del siglo anterior se habían adaptado a la sociedad india y sus descendientes, los bélicos Rajputs, fueron desplazándose hacia el norte y la India central. Los Rajputs fueron grandes maestros de las artes y fue durante su reinado cuando se construyeron la mayoría de los espléndidos templos.
en concreto los de Khajuraho en Madhya Pradesh. Este inmenso complejo fue construido entre los siglos X y XI por la dinastía de los Chandela de la India central. El primero y más grande de los templos de Khajuraho es el Lakshmana, edificado alrededor del año 950 después de Cristo. Su base está decorada con escenas de batallas, mientras que los frisos de la parte más alta describen cualquier posible actividad sexual. De hecho, una de las características más famosas de este complejo templo, aparte de los méritos obvios de su ingeniería y arquitectura, es la abundancia de esculturas eróticas que cubren casi la totalidad de la superficie. La razón de este énfasis en el sexo todavía es un misterio, aunque en la religión hindú, una de las obligaciones religiosas de los creyentes es casarse en el momento oportuno y ser un buen cónyuge. De acuerdo con las escrituras, ese momento es cuando finaliza su educación, alrededor de los 20 años. La mujer debía tener un tercio de la edad del hombre. Durante la ceremonia del matrimonio, el novio promete cuidar bien de su mujer de acuerdo a los 3 pilares básicos del matrimonio hindú: fervor, salud y finalmente placer. La obligación religiosa de un buen hombre hindú es practicar el sexo con su esposa y darle placer. Además de la guerra y el sexo, también se representa la danza en las imágenes grabadas en los templos de Khajuraho y otros. Esto podría ser considerado una expresión de la Bhakti, un concepto hindú que ha sido descrito como el impulso a bailar y cantar al Dios de uno. Las figuras de danza grabadas en los templos de Khajuraho son estilizadas, igual que lo son los bailes indios. Las asparas, o criaturas femeninas divinas, son bellezas idealizadas. Se decía que tenían la frente moldeada como la luna, ojos como flores de loto y labios como el arco iris. El tema central común a todos ellos es, por una parte, el drama y por otra, la mujer. Y esa mujer no es una mujer tal y como podemos imaginar. No solo es una mujer, sino que simboliza el alma humana. Resulta ser un hombre-mujer. Es la persona vulnerable a todos los elementos y todos los cambios de la vida, que está constantemente esforzándose para unirse con el perfecto ser, el alma perfecta. Cada poblado y cada estado del país tiene una forma propia de baile o drama, si podemos llamarlo así. Es drama total. El actor no solo recita palabras, sino que también baila y canta y también toca un instrumento. Hay un cierto paso en medio, justo antes de que mate a su oponente. Y ahí es donde se une la estilización y el todo para crear el baile del drama.
En Arabia estaba surgiendo una nueva religión. El Islam brotó entre el judaísmo y el cristianismo para convertirse en una fuerza que transformaría a las tribus de Arabia, siempre en guerra, en una nación unida. Con esta unidad invadirían y conquistarían cualquier tierra, en cualquier dirección, desplazándose desde Asia Menor a África y desde España a Francia a través de las estepas de Asia Central. Esta nueva fe, al encontrarse con la antigua religión hindú y su elaborado sistema de castas, provocaría un cambio radical en todos los aspectos de la sociedad india, incluyendo su religión y su política, pero de forma especial en su cultura. En 1175, Mohammed de Gur, junto a su lugarteniente Qutb ad-Din, atacó Sind. Mohammed quería crear un imperio. Tras tomar Sind, siguió hacia Punjab, donde fijó la vista en los reinos de Rajput, que estaban muy ocupados luchando entre ellos. Qutb ad-Din quedó al control del territorio de Delhi y durante los siguientes 20 años se aseguró de que cayera un estado tras otro. Fue un periodo terriblemente sangriento. En cuanto al budismo, desapareció casi al completo y sus monjes fueron asesinados y sus monasterios destruidos. Fue en 1206 cuando Mohammed fue asesinado y su lugarteniente se convirtió en el gobernante del reino que llegaría a conocerse como el Sultanato de Delhi. Para conmemorar su triunfo, inició la construcción de una torre de piedra escalonada de aproximadamente 80 metros de altura. Este complejo, con su gran torre, sus jardines y sus columnas, ha estado cambiando durante al menos 800 años y hoy en día está totalmente reformado. Probablemente la piedra fue extraída y acarreada hasta este lugar con la ayuda de elefantes o caballos o lo que fuera, y entonces erigida de esta forma. Existía un cono central alrededor del cual se hallaba otro exterior con una escalinata entre ellos. Y finalmente recubierto con fina arena de piedra roja que llegó desde Agra a 200 millas de aquí, ya que no existe en estos parajes. La mezquita, que está pegada al edificio, fue construida sobre los cimientos de un antiguo templo, y algunas partes de este fueron aprovechadas para la nueva mezquita, como tradicionalmente hacían los conquistadores musulmanes. Estamos en medio de esta colonia cuyas columnas adornaron los templos que antes estuvieron erigidos en el mismo lugar antes de la llegada de la dinastía de los sultanes esclavos.
Estas campanas y otros muchos dioses hindúes que adornaron estos templos fueron tallados en yeso. No son mostradas en el interior del complejo de la mezquita, ya que el Islam prohibió su uso en cualquier otro lugar. Estos arcos apuntan directamente a la dirección de la Meca, la ciudad sagrada de los musulmanes, y parece que esta fue la primera mezquita en la India. Más tarde sufrió una ampliación. Las piedras de la mezquita se colocaron juntas usando dovelas de hierro. Después de varias contracciones y expansiones, fueron sacando las piezas de piedra. Otra forma de unión, que resultaba mucho más sencilla, era utilizando un poco de yeso. Otras estaban hechas de materiales diversos y piedras sólidas. Como se puede observar aquí, todas las inscripciones se realizaban para mostrarlas en la mezquita. Normalmente se trataba de inscripciones grabadas con la explicación de todas las creencias hindúes. Lo que tenemos aquí es la presencia de un arquitecto musulmán, quizá explicándole a los trabajadores hindúes: esto es lo que a mí me gustaría como afirmación de mi creencia. Y los artesanos contestando: bueno, si tú quieres eso como afirmación de tu creencia, esta es la manera en que mis manos pueden realizarlo para ti. Así que nos queda una mezquita realizada por hindúes para los musulmanes.
En el año 1320 después de Cristo, una nueva dinastía de mogoles turcos consiguió hacerse con el control del sultanato de Delhi y desplazaron la capital a Tughlabad. Esta era una ciudad amurallada con más de 50 entradas. Algunas de ellas tenían rampas para que los elefantes entraran en la ciudad. Una característica única de esta nueva capital eran los depósitos de agua y lagos artificiales de los que dependía la ciudad. Estoy sentado en el borde de un tanque de agua conocido como el Camino al Infierno. Parece ser que la gente de esta ciudad tenía la creencia de que el agua era suministrada por el diablo. Se pueden divisar al menos 10 depósitos que almacenaban agua potable para mantener a la gente de la ciudad y a la armada del sultán. El sultán poseía una serie de consejeros. Él era el jefe y dirigía la armada para evitar la invasión de los mongoles desde el norte. Una vez, uno de esos consejeros sugirió al sultán que construyera la ciudad en este punto. El sultán rió sarcásticamente y le contestó: «Cuando tú seas sultán podrás hacerlo». Y así ocurrió. Llegó a ser sultán y decidió emprender la construcción de la ciudad. El área que ocupaba la ciudad era de casi 2 kilómetros cuadrados, pero fue ampliada hasta alcanzar los 6,5 kilómetros. En algunos puntos la altura alcanza los 270 metros y el espesor de los muros en algunos tramos es de 6 a 9 metros. La ciudad fue construida utilizando esclavos como mano de obra durante más de 4 años. La ciudad está dividida en 3 zonas diferenciadas que incluyen la entrada, la fortaleza y las casas. La entrada y la fortaleza se utilizaron para proteger la ciudad de los invasores. En la parte sur existía un foso lleno de agua y de fieras que resultaba muy eficaz en caso de ataque. Los enemigos se veían obligados a matar con ondas a los animales antes de asaltar los muros de la fortaleza. La mayoría de las ocasiones debían abandonar. Existían 45 torres de vigilancia y sus ocupantes no podían abandonar el puesto bajo ningún pretexto. Ni siquiera la muerte servía de excusa. Aunque más se trataba de una fortaleza infranqueable que de una ciudad cosmopolita, un historiador contemporáneo la describe como muy rica, con un palacio construido con ladrillos de oro que cegaban cuando salía el sol. Observando las ruinas de Tughlabad hoy, es difícil imaginar que pudiera haber existido algo tan fantástico en un lugar tan desolado.
Los sultanatos de Delhi se desvanecieron debido a las guerras internas entre varias fracciones rivales que luchaban por el poder, sin poseer ningún líder que los unificara. En el año 1526 comenzó una nueva era en la historia de la India, con la fundación del Imperio Mogol gracias a Babur, un hombre joven en busca de un reino. Tratándose de un brillante guerrero, Babur fue famoso por su amor a la poesía y a los preciosos jardines que iría creando por donde pasaba. Se debe a Babur y a sus herederos que las culturas hindú y musulmana se sintetizaran y tomaran el sorprendente rumbo que distingue a la civilización india desde el siglo XVI hasta nuestros días. ¿Y dónde están los legados que nos dejaron? Los tenemos por cualquier sitio. Podemos mirar aquí y darnos cuenta de algunos estilos arquitectónicos extraños, reflejo de la tradición hindú y musulmana. Pero quizá lo más indicador sea la lengua, nuestra literatura, nuestras vestimentas, nuestras comidas o nuestras formas de hablar. Todo eso es una especie de mezcla de cosas del pasado que en ocasiones logran perder el hilo de la historia. Con religiones, gentes, culturas y artefactos tan extremadamente diversos, la India ha dejado una huella duradera que ha contribuido a su manera a cambiar el resto del mundo. El ejemplo más claro de cruce de culturas lo tenemos en la ciudad de Delhi. Sus cimientos fueron realizados por los hindúes y su decoración por los musulmanes. Fue acicalada como una novia por los británicos. Y hoy es una megametrópolis con muchísimas facetas distintas en su carácter, que le han sido entregadas desde tiempos inmemoriales y que pueden ser observadas de una forma u otra en sus diversas culturas, gentes y religiones. Uno de los símbolos de este país es el Taj Mahal. Fue construido en 1653 por el Shah para su amada reina. Para muchos representa la amabilidad y el recogimiento del pueblo indio, que ha sido forjado durante siglos por invasiones y conflictos hasta crear la India actual.